queridos hermanos, les saludo en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos las gracias a nuestro Dios en este nuevo sábado, donde nos prestamos para estudiar de esta lección. Esta serie de lecciones que han llegado a nuestras vidas, donde sin duda están trayendo hermosas enseñanzas, donde nuestro Dios está trayendo su palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, nuestros consejos para que podamos cada día santificar más nuestras vidas hacia Él. Antes de comenzar a esta lección número 4 de esta serie que lleva como título del grupo de 12 lecciones, El sentido de la vida, el mensaje de Eclesiastés y Cantares, dos libros impresionantes, hermosos, que el primero de Eclesiastés, algunos teólogos eruditos lo atribuyen como creador a Salomón, y el libro de Cantares está atribuido también que fue el que lo escribió fue también el rey Salomón. Antes de eso vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro Señor nos pueda acompañar en esta oportunidad, este estudio. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, la gloria y el honor, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder dirigirnos a usted en oración, presentando nuestras vidas, Señor, que rogamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda darnos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor, de poder comprender tu palabra, tus consejos, tus orientaciones que tú traes por intermedio de esta lección, Señor. Porque tú has sido que ha permitido de que hermanos, pastores, líderes, Señor, hayan creado esta lección con objetivos esenciales para que cada día nuestras vidas sean edificadas, cada día nuestras vidas sean fortalecidas en tu palabra, bendito Dios. Abre nuestro corazón y especialmente nuestra mente para comprender todo lo que tú nos traes en esta tarde. Toma el control de nuestras vidas, Señor, en los lugares que nosotros estemos, en nuestros hogares, trabajo, en el lugar donde tengamos la oportunidad de estudiar esta lección. Tú seas con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. En tus manos colocamos nuestras vidas. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Amén. Vamos a estudiar esta lección, donde esta cuarta lección lleva como título Más vale dos que uno. El objetivo de esta lección dice mostrar la importancia de convivir en medio de una generación individualista. El texto básico, el texto base de esta lección se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, la primera parte. Más vale dos que uno solo. Gran consejo que nos da en este caso el escritor, quien está en esta oportunidad de este libro, se da a conocer como el predicador de el escritor de este libro, ¿ya? La instrucción dice, hay un proverbio conocido que dice, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Este proverbio rescata un principio importante que será el tema de la lección de hoy, el compañerismo. En medio de una generación individualista como la nuestra, que tiende a pensar en las relaciones como moneda de cambio, hablar de este tema es más que necesario. Nuestra base será el capítulo 4 de Eclesiastés. Allí el predicador habla de la necesidad del compañerismo en un mundo repleto de opresión, injusticia, envidia, competencia, soledad, materialismo y avaricia. Veremos que caminar solo es vivir una vida difícil. Al final, Dios nos creó para relacionarnos unos con otros. Vamos a aprender que sin duda es mucho mejor dos que uno, como es el título de la lección de este día. Miremos el texto. La estructura de este capítulo de Eclesiastés es muy interesante.
como en otras partes del libro, el autor lanza una serie de comparaciones, destacando lo que es mejor. Eclesiastés 4, versículo 6, versículo 9, versículo 13. Es como si el autor tomara una cámara y capturara varias imágenes de la vida individualista y señalara algo mejor para quienes quieren vivir con sabiduría. ¿Para qué sirve vivir en compañía? Eso es lo que nos explica el sabio en esta lección y también en la palabra de Dios, que vamos a hablar mucho del capítulo 4 de Eclesiastés. Amén. Mire, vamos a hacer una cosa diferente. Ahora vamos a leer un poco la, la pregunta y después vamos a leer el ítem que corresponde a esa pregunta. La pregunta número 1 de esta lección dice, analice el ítem 1 y Eclesiastés 4, versículo 1 al 3. ¿Qué fue posible aprender de este tema? Compártalo con la clase. Vamos a leer el capítulo 1, el ítem número 1 de esta lección. La pregunta de analizando el texto, miremos el texto, nos dice, ¿para qué sirve vivir en compañía? Van a ver, esta es una pregunta que vamos a utilizar durante toda la lección. ¿Para qué sirve vivir en compañía? Vivir al lado de otra persona, ya sea un amigo, ya sea una esposa, ya sea un compañero de trabajo, eso, compañía, un relacionamiento con otra persona. El ítem número dice para enfrentar la opresión. La primera imagen capturada por el autor de Eclesiastés es la opresión. Eclesiastés 4 del 1 al 3. Desde el versículo 1 vemos tres cosas trágicas. Exploración en los tribunales. 2. El dolor y tristeza en la vida de personas inocentes. 3. El descuido de aquellos que podrían haberlos consolados. Recordemos que fue el mismo rey Salomón quien vio esto y quedó devastado. Ni siquiera el rey pudo evitar estas malas hierbas de sociedad. Tal es el disgusto por la escena de la injusticia que en un crudo análisis el autor llega a afirmar que la muerte es mejor que estar en esa situación, Eclesiastés 4, versículo 2, y que es mejor nunca haber existido, el versículo 3. Por supuesto, necesitamos poner esta declaración en el contexto correcto. Esto no significa que deberíamos renunciar a nuestra vida, porque un poco más adelante en Eclesiastés 9, versículo 4, se nos dice que para los vivientes hay esperanza. De hecho, podemos esperar en medio de la opresión impuesta por los tiranos cuando tenemos a Dios en nuestro lado y cuando damos las manos a los demás. En un gesto de compasión, por esta razón podemos resumir este primer punto diciendo que el compañerismo, que aún será destacado por Salomón más adelante en este capítulo, es importante para enfrentar la opresión. De lo contrario, enfrentaremos solo la realidad a veces opresiva. ¿Ya? Vamos a la pregunta y dice, analicemos el ítem número 1 y Eclesiastés 4 del 1 al 3. Me gustaría que ustedes leyeran esos pasajes bíblicos. ¿Qué fue posible aprender de este tema? Compártalo con la clase. ¿Qué puedes tú sacar de conclusión? ¿Qué puedes tú aprender de este tema? De que es importante la compañía para, para enfrentar la opresión del mundo, ¿ya? Mira, yo analicé bastante esta situación, me, me transporté un poco a la imagen que quizás un poco en realidad, a la imagen que Salomón, en este caso, el escritor de este libro de Eclesiastés, relata en este pasaje bíblico y lo que analizaron también esta lección o lo que desarrollaron esta lección, también ellos lo mencionan acá.
habían acontecimientos que estaban ocurriendo en esa oportunidad, donde había injusticia en los tribunales, donde había también dolor, había tristeza, había opresión. Entonces, si yo tomo todos esos acontecimientos eh, de que el predicador de Eclesiastés menciona, y lo menciona en los primeros versículos del capítulo 4, los llevo hoy día a la actualidad, a nuestra actualidad, a un contexto de hoy. Al parecer se, se repite esa imagen. O sea, si tú hoy día empiezas cierras los ojos y tú empiezas a mirar, digamos, las cosas que en este caso el escritor de Eclesiastés menciona y tú los llevas hoy el día de hoy, al parecer todas esas cosas hoy día también se repiten. También hay injusticia, también hay dolor, también hay tristeza hacia los inocentes, hay indiferencia, hay falta de empatía hacia los demás. Por eso que creo que la gran enseñanza que nos da este primer ítem y en esta primera pregunta es que es importante que exista un compañerismo, una compañía a nuestro lado, que nosotros formemos parte de una compañía, otra persona, porque en el momento que podamos estar viviendo este acontecimiento, esta injusticia, el dolor, la tristeza, la falta de empatía, pueda haber una persona al lado que nos pueda contener y pueda ayudarnos en ese momento de opresión que podamos estar viviendo. Por eso que es bueno, por eso que es importante, como dice esta lección, como título dice que más vale dos que uno, ¿ya? Vamos a la pregunta número 2 para ver qué nos dice. Tras leer Eclesiastés 4, versículo 4 al 6, hable sobre la envidia y comente la frase: ser envidiado por tu logro es malo y esforzarse por lograr algo para superar a tu pareja es aún peor. ¿Qué nos habla aquí esta lección en el ítem número 2? La pregunta que nos dice, ¿cuál fue la pregunta? ¿Te recuerdas tú? ¿Para qué sirve vivir en compañía? Para enfrentar la envidia. El ítem número 2. Después de haber abordado el primer problema, el predicador continúa diciendo: he visto. Ahora la pregunta se nos pone en la rivalidad hacia el prójimo. Es el virus de la envidia. Eclesiastés 4, versículo 4 al 6. Dice: he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y corre tras el viento. El predicador se da cuenta del implacable deseo de superar a los demás socialmente. La envidia se manifiesta a veces de una manera sutil. Por ejemplo, cuando el trabajo que debería ser la bendición de Dios comienza a convertirse en una carrera apresurada por el dinero y el estatus. Es así como a veces el exceso de trabajo puede ser síntoma de envidia por lo que tienen los demás. En respuesta, el sabio enseña que más vale una mano llena de descanso y de hecho ser envidiado por tus logros es malo y esforzarse por lograr algo para superar a tu pareja es aún peor. Cuando detectamos algún indicio de este problema, debemos recurrir a la verdad de que el compañerismo es un excelente antídoto para enfrentar la envidia. Uno debe regocijarse por los logros de los demás, no aspirar a ellos. Miren qué hermosas palabras las últimas. Y que muchas veces nos cuesta poder sentir esto. Uno debe regocijarse por los logros de los demás y no aspirar a ello. ¿Ya? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es la pregunta número 2? Dice: tras leer Eclesiastés 4, versículo 4 al 6,
hable sobre la envidia y comente la frase, ser envidiado por tu logro es malo y esforzarse por lograr algo para superar a tu pareja es aún peor. Miren, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la envidia? ¿Ah? Bueno, la envidia es una obra de la carne. Eclesiastés Gálatas capítulo 5, versículo 21. Y es muy clara la palabra de Dios que el deseo de la carne es en contra el espíritu. Y la envidia está dentro de la obra de la carne, dentro del deseo de la carne. Entonces, si existe envidia en nuestro corazón por las cosas de los demás, sencillamente nosotros estamos en contra del Espíritu de Dios. En relación a la segunda parte de esta pregunta, ser envidiado por mis logros, sin duda la envidia es algo malo, como lo menciona acá, porque de alguna forma estoy aportando a que esa persona sienta envidia de mis logros, y aún más si yo me esmero en lograr cosas con el único objetivo de sobrepasar a mi prójimo. Ahí claramente yo estoy siendo un ente directo, una piedra de tropiezo para la vida de mi hermano, de mi prójimo, de la persona que me está mirando. Si yo estoy colocando toda mi fuerza para lograr cosas, para yo sentirme enaltecido y que la otra persona, en cierto modo, sobrepasara a la otra persona, y que esa situación yo sé que de alguna forma le va a causar un daño a la otra persona, porque esa persona va a sentir envidia, creo que debería yo quizás mis logros tomarlo de otro punto de vista y no ser tan llamativos o tan vistos hacia los demás. Eso, mis hermanos, creo que esforzarse por lograr algo para superar a su pareja es aún peor. Claramente es así. Siempre las cosas nosotros deberíamos intentar de lograrlas para hacer el bien hacia los demás. Yo siempre me recuerdo de unas palabras de un pastor que de alguna buena forma este ejemplo nos puede servir un poco a eso, al esfuerzo que uno tiene que colocar en lograr cosas, pero ¿cuál es el objetivo de lograr las cosas? O sea, si esas cosas de alguna forma están produciendo un daño hacia mi prójimo, pienso que debería tratar de retractarme o no ser tan evidente la situación. Pero las palabras que decía en esa oportunidad pastor era que ella estaba haciéndole una consejería a unos jóvenes que se iban a casar y llegó el momento, las últimas charlas que tuvieron, pastor vino después de todo los días que estuvieron hablando del matrimonio, de qué es lo que significaba el matrimonio, qué es lo que era el matrimonio. Y él culmina con una pregunta a ambos. Y, y en esta oportunidad le hace la pregunta al joven y le dice, ¿tú por qué te quieres casar? ¿Cuál es la razón que te motiva para casar? ¿Cuál es el anhelo que tú tienes en tu corazón para casarte con la niña que está a tu lado? Y el joven, pensando que estaba haciendo la respuesta que era la respuesta correcta, le dice, yo me quiero casar porque quiero ser feliz al lado de esta mujer, al lado de mi novia. Entonces, el pastor le dice, ¿sabes qué? Con esta respuesta que tú me estás dando, yo no te puedo casar. Yo no te casaría. ¿Por qué razón? Porque tú todas las cosas que tú tienes que hacer es para que la otra persona
sea feliz. Esmerarte en hacer cosas para que la otra persona sea feliz. Y así también muchas cosas, hoy día esas cosas también nosotros las podemos llevar también en cualquier ámbito de nuestra vida. Y en este punto también, de que muchas veces nosotros hacemos cosas y esas cosas pueden producir envidia en los demás. A lo mejor si yo lo estoy haciendo con ese objetivo, creo que estoy siendo una piedra de tropiezo para ella. Pero si yo la estoy haciendo realmente porque quiero lograr algo en mi vida, creo que pienso que no estaría, no es malo, no es malo. Pero sí hay que tener mucho cuidado en este punto. Sí nosotros debemos tener, de entender de que la envidia es algo malo y especialmente cuando hacia a nuestra pareja, a nuestra persona que nos acompaña, compañerismo. ¿Ya? Ya. Para que no se alargue tanto, vamos a la pregunta número 3 que dice, en Eclesiastés 4, versículos 7 al 12 dice, hay cuatro ilustraciones muy divididas sobre el valor del compañerismo. ¿Cuáles son? ¿Por qué por qué es útil el compañerismo para hacer frente a la soledad? La pregunta nuevamente dice, ¿para qué sirve vivir en compañía? Para enfrentar la soledad, dice el ítem número 3. El predicador continúa con su hallazgo, es otra imagen de la vida de los que desprecian el compañerismo, pues comienza a decir, observé otro ejemplo. Versículo 7. El problema es específicamente la soledad. ¿De qué sirve ganar cosas y no tener gente con quien compartir? Yo le invito a que ustedes puedan leer estos pasajes bíblicos del capítulo 4, Eclesiastés, versículo 1 hasta el 12 más o menos, y puedan ver ahí que lo que nos dice. ¿De qué sirve ganar cosas y no tener gente con quien compartir? En este caso es evidente que los bienes materiales son superfluos, sin relaciones. Por eso mismo, el versículo 9 dice que es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. A partir de este momento nos enfrentamos a cuatro ilustraciones muy vividas sobre el valor de las relaciones. La primera es la caída. Imagínense esas noticias en las que alguien por accidente se cae en algún agujero profundo. Solo saldrá si alguien lo recoge. La segunda ilustración es la de la pareja en un día de invierno. ¿Qué puede calentarse antes de acostarse si no uno está solo? Los escalofríos se apoderan de su cuerpo. En tercer lugar, tenemos la ilustración de la pelea en la que alguien más débil es atacado pero tiene la oportunidad de neutralizar al oponente al tener un amigo cerca. Por último, se pone la comparación de la cuerda triple, que ciertamente tendrá más firmeza que una sola cuerda. Así el sabio asegura que el compañerismo es útil no solo para enfrentar la opresión y la envidia, sino también la terrible realidad de la soledad. La pregunta número 3 nos dice entonces en Eclesiastés 4, versículos 7 al 12, hay cuatro ilustraciones muy vividas sobre el valor del compañerismo. ¿Cuáles son? ¿Por qué es útil el compañerismo para hacer frente a la soledad? ¿Lograste descubrir cuáles son las cuatro ilustraciones que está reflejando aquí el predicador de este libro? El escritor de este libro. Bueno, la primera es la caída. La segunda es la relación de una pareja. La tercera es la pelea, la discusión, el momento de discusión, de pelea. Y la cuarta es la ilustración de la cuerda triple. ¿Ya? Y esta pregunta dentro de la pregunta número 3 tenemos que tener dos respuestas. Dice, ¿por qué es útil el compañerismo para hacer frente a la soledad? Bueno, el ítem número 13 fue bastante claro y dio un ejemplo muy claro con respecto a esto en los diferentes tipos de ilustraciones. En la caída,
Qué mejor tener un compañero al lado en caso de que si yo me caigo o mi compañero se cae, puede estar el uno al lado para poder levantarlo en eso y seguir adelante el camino. De prestarle la ayuda, prestarle la mano, de prestar el hombro muchas veces para llorar, de prestar el oído muchas veces para escuchar, porque la caída no solamente muchas veces son físicas, sino también pueden ser caídas emocionales, espirituales, que hace falta muchas veces un compañero al lado, una persona que esté dispuesta a poder escuchar, poder entender, poder aconsejar. Por eso es que es importante el compañerismo, por eso es que, pues, como dice esta lección, más vale dos que uno solo. Después también es importante, es útil el compañerismo para una relación de pareja. ¿Cuántos de nosotros los que estamos ya muchos años casados, llega un invierno, dentro de una cama amplia, dos plazas, otros más, dos plazas y media, esos días heladísimos, donde las temperaturas bajan, temperatura bajo cero, de meterse a la cama, a una cama fría, y muchas veces tú encuentras a tu compañero, a tu pareja, a tu esposa al lado, y encuentras un lugar donde poder calentar tu cuerpo, para que ese escalofrío, ese frío no se apodere de tu cuerpo. Qué maravilloso ese compañerismo, tener ese compañerismo. En las peleas, como decía bien el relato, uno de ellos puede ser más débil y la otra persona puede defenderlo, o puede apagar un poco, digamos, el momento de discusión, de pelea, de poder tener una postura quizá un poco diferente, más neutral y poder solucionar el momento de discusión o de pelea. Bueno, y también esta cuerda triple que habla también en el pasaje, en el versículo 6 de este capítulo 4 de Eclesiastés, que dice que es mucho más difícil cortar una cuerda con tres dobleces que una sola. Si yo estoy solo, una cuerda es difícil de cortar, es fácil de cortar. Pero si estoy con otra persona o con otras personas, con dos, con tres, con cuatro, va a ser muy difícil de poder cortar. Por eso el compañerismo es muy importante en la vida de las relaciones del ser humano y especialmente en la vida del cristiano, de los hijos de Dios. Vamos adelante. Pregunta número 4. Mirando el cuarto tema, explique la ilustración del rey necio. ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Qué lección podemos aprender? ¿Por qué es importante la compañía para enfrentar la insensatez? El sabio ahora describe el estilo de vida insensato. Versículo del 13 al 16 de Eclesiastés 4. Se lo revela un rey necio que por su edad y experiencia en el trono se vuelve insensible y no acepta más consejo. El rey se volvió arrogante. Ciertamente un día morirá y el joven de origen humilde ocupará su lugar en el trono. Al final el rey necio y su autosuficiencia será olvidado. Aunque es solo una ilustración, encaja como un guante en la historia de muchas personas que, como el rey tonto, se vuelven incondicionales o susceptibles de ser enseñadas por su arrogancia. Cuando valoramos la amistad, el compañerismo y la relación, aprendemos a escuchar a las personas, a recibir sus consejos y amonestaciones. El sabio no es alguien que cree saberlo todo, sino que siempre está abierto a aprender de su prójimo. En todos los ámbitos de la vida, en sociedad, en la política, en los negocios, en la escuela, en el barrio e incluso en la familia, hay personas que no saben escuchar a las personas con las que se relacionan, poniendo en riesgo a amigos y empresas, aislándose totalmente
La autosuficiencia los ha vuelto necios. Alguien sin juicio, dice el sabio, sus logros individuales petrificaron sus corazones y los cegaron a la verdadera sabiduría. Finalmente vino que el compañerismo es útil en todos los sentidos. Es un ingrediente indispensable para que podamos ganar la opresión, la envidia, la soledad y la insensibilidad en la vida. En efecto, como dice el sabio, es mejor que ser dos que uno. Con esta verdad en mente discutiremos el contenido visto hasta ahora a través de las siguientes preguntas y aprenderemos cómo poner esta enseñanza en práctica a través de dos aplicaciones. Pero antes de pasar a la enseñanza de las aplicaciones, vamos a leer la pregunta número 4 para contestarla. ¿Qué es lo que tú has sacado en conclusión con tú? Mirando el cuarto tema, explique la ilustración del rey necio. ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Qué lección debemos aprender? ¿Qué lección tú sacaste? ¿Cuál final fue el final? Bueno, yo creo que todos entendimos el final de la historia, ¿verdad? De su insensatez, de querer sabérselas todas, de no tener la capacidad de poder escuchar, de no tener la capacidad, la humildad de poder escuchar a los demás. Quizás después llegó un punto de que él fue olvidado. Bueno, yo respondí la pregunta de esta forma y quiero compartirla con ustedes, pero también me gustaría que ustedes pudieran también sacar su propia reflexión. Bueno, en esta ilustración o relato de esta lección es muy claro la enseñanza y consejos que nos entrega. Quizá cuántas veces hemos estado o he estado en la representación de este rey necio. No debemos caer en la idea que por nuestra condición, por nuestro cargo, por la antigüedad que podamos tener, ya sea en cualquier lugar de que estemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en la iglesia misma, años en el Evangelio, somos o tenemos siempre la razón. Debemos partir de la base que somos seres humanos y pecadores y que todos los días nos equivocamos. Por eso es muy importante saber escuchar y en especial si tenemos a un compañero o una persona a nuestro lado. Amén. Miremos la vida, dice la segunda parte de esta lección, dice, por el bien del compañerismo, revise sus conceptos. Esa es una pregunta para nosotros. Por el bien del compañerismo, revise sus conceptos, nuestros conceptos. En esta lección hemos aprendido que el compañerismo es excelente para muchas cosas. Sin embargo, hay una pregunta que flota en el aire. ¿Qué debo cambiar en mi vida ante esta lección? ¿Podemos comenzar revisando nuestros conceptos? Si miramos bien, el problema de la opresión proviene de una concepción errónea del valor, en la que el dinero es más importante que las personas. Por eso hay corrupción. Así es con la envidia, la soledad y la locura. Necesitamos representar los conceptos, perdón, necesitamos repensar los conceptos y las relaciones que tenemos. Ante Dios, un patrón no es más importante que su empleado. Un hombre de influencia no tiene mayor valor intrínseco que esta persona que nunca se pondrá en la calzada de la fama. Quien entiende y acepta esto, recuesta la cabeza a la almohada en paz, sin la necesidad neurótica de hacer de cada ser humano que lo rodea un rival, priorizando las relaciones amistosas con las personas. La pregunta dice, ¿un concepto erróneo sobre nuestro prójimo afecta nuestra relación con él? Explique. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería tu respuesta en relación a esto? Un concepto erróneo sobre nuestro prójimo, nuestro compañero, nuestro amigo,
nuestro familiar, nuestra esposa, nuestra pareja, pololo, novio, afectan nuestra relación con él? Sin duda. Incluso muchas veces puede ser un golpe mortal en la relación. Puede ser un golpe mortal en esta relación, en este compañerismo que existe entre estas dos personas. Creo que yo creo que también podríamos agregar un concepto más a esta relación y compañerismo, que es la humildad. La humildad es algo que realmente cuesta mucho poder aplicar y colocar en nuestras vidas. De poder llegar a entender muchas veces de que yo no soy más superior al otro. No porque yo tenga un cargo determinado dentro de mi empresa, yo voy a ser superior o voy a pasar a llevar o voy a humillar a las demás personas. Voy a ridicularizar a las demás personas. Porque esas cosas, ese mal concepto va a llevar a qué cosa? A destruir la relación y el compañerismo entre dos personas. Amén. Por el bien del compañerismo, revise sus acciones. La vida cristiana es más que un concepto, es un estilo de vida. Así, además de nuestros conceptos, es vital revisar nuestras acciones. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de tener un discurso agradable, pero una vida dura, que como el papel de lija provoca fricción donde toca. Jesús nos llamó al gozo inefable y glorioso de la comunión. Y desde en esta tierra un cuerpo con varios miembros, su iglesia. Es hora de tender la mano, de luchar por la felicidad y el bienestar de los demás, sobre todo por la salvación y santificación de quienes nos rodean. Deberíamos dedicar más tiempo a las personas y menos tiempo a las cosas. Nuestro Creador, que idealizó nuestras vidas, está principalmente interesado en vernos así. Tiene relaciones marcadas por el compañerismo o el conflicto. Tiene amigos de verdad. Valora a las personas que le rodean. Piénselo. Comente la siguiente frase: la vida cristiana es más que un concepto, es un estilo de vida. Fuerte pregunta, ¿verdad? Fuerte pregunta. Es una pregunta que tiene que tener una respuesta. Y cada uno de nosotros tiene que tener una respuesta. Vamos a responderla para ir terminando esta lección. Sin duda, yo creo y yo pienso, queridos hermanos, que esto no quiere decir de que esto sea la verdad. Esto es lo que yo pienso. Que podemos ser una Biblia andante. Podemos recitar o repetir muchos pasajes bíblicos, pero nuestra vida no refleja eso. Quizás muchas veces nuestro entorno no nos ven como tal. Nuestro comportamiento quizás está muy alejado a la palabra de Dios. Nuestro compromiso con Dios quizás está muy alejado también a lo que realmente pensamos que somos. Muchas veces nos parecemos ser cristianos, pero deberíamos ser cristianos. Por eso el Evangelio y la palabra de Dios tenemos que vivirla y que esto forme parte de un estilo de vida. No solamente leer, no solamente memorizar, no solamente atesorar el corazón, sino también que salga hacia afuera, que nuestra vida refleje el estilo de vida que debemos tener. Una vida cristiana plena,
una vida cristiana de ejemplos, de buenos testimonios hacia las personas para que ellos puedan ver a Cristo por intermedio de nuestro estilo de vida. Amén. Mi compromiso para esta semana dice, hay un proverbio hebreo que dice, un hombre sin amigo es como la mano derecha sin la izquierda. Nada más cierto que eso. Es imprescindible vivir la comunión en estos días. Hagámoslo nuestra parte y esperemos la ayuda divina. Además de ser transformados, podemos transformar a otros a través de nuestro ejemplo. Le proponemos un desafío para cumplir esta semana. Mire, escuchen bien, escuchemos bien. Este compromiso primeramente para mí. Le proponemos un desafío para cumplir esta semana. Piense en alguien que por alguna razón se ha alejado de usted. Puede ser un hermano, un amigo o incluso un cónyuge. Envíe un mensaje, llame, visite si es posible. Mire lo que puede hacer para crear lazos de amistad más profundos. Ante todo, ruega a Dios puede sorprender positivamente con los resultados. Amén. ¿Quieres asumir ese desafío? Yo te invito a que sí. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a leer un poco el momento misionero. Vamos a hablar hoy día un poco de los cristianos que sufren en Kuwait. ¿Ya? Un país donde hay 4,2 millones de habitantes, 512.000 son cristianos, la religión que predomina ahí es el Islam y el cristianismo, una monarquía constitucional es el tipo de gobierno, los dirigentes son Amir Salaf, Aham y Al-Heber al-Sabat. Dificultad en conseguir lugares para los cultos. La conversión del Islam a otras religiones no está reconocida oficialmente y es probable que dé lugar a problemas legales o de propiedad. A pesar de esto, casi nunca hay informe de cristianos, ya que están siendo asesinados, encarcelados o dañados por la fe. Los los expatriados son relativamente libres de adorar informalmente. Sin embargo, los lugares de reuniones registrados son pequeños para el número de personas y esto puede generar tensión entre los diferentes grupos cristianos. Obtener lugares de adoración es extremadamente difícil. Ore por los cristianos convertidos del Islam que enfrentan la presión de la familia y la comunidad local para que renuncien a la fe cristiana. Corren riesgo de discriminación, acoso, vigilancia de sus actividades por parte de la policía y todo tipo de intimidaciones por parte del grupo de guardias de seguridad. Intercede por las pastores e iglesias del país que tiene dificultades para encontrar un lugar para las reuniones. Clame para que estos desafíos no impidan la comunión. Pídale a Dios una disminución del radicalismo islámico que actualmente está en aumento. Amén. Muchas cosas por orar, muchos pedidos de oración, muchas necesidades en ese país donde este grupo de cristianos no la está pasando bien en este país por todo tipo de opresión y las necesidades que están pasando. Vamos a orar para agradecer a Dios y también para ofrecer, para colocar estas peticiones que se han hecho en esta lección. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado, por todo, por esta oportunidad, por el estudio de esta lección, por la enseñanza que tú nos diste. Señor, ayúdanos, Señor, a poder atesorar y poner en práctica, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Que eso sea nuestro gran gozo, que eso sea nuestro objetivo, que eso sea nuestras fuerzas en colocar, Señor, en poder hacer, hacedores, Señor, de tu palabra, de la enseñanza que tú nos traes. Que en este día, Señor, donde tú nos trajiste, le dijiste por intermedio de tu palabra, en primer lugar, por intermedio de el capítulo 4 de Eclesiastés, donde que es mejor dos que uno solo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder cultivar, a poder hacer crecer compañerismo
entre hermanos, compañerismo entre familiares, compañerismo con personas inconversas, Señor, y que nuestras vidas sean un ejemplo, un estilo de vida, Señor, para que muchas personas también puedan conocerte por intermedio de esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Igualmente colocamos en esta hora, Señor, todas las peticiones que se han hecho, Señor, en oración, Señor, por estos hijos tuyos, Señor, que están en este país, en Kuwait, Señor, que no la están pasando bien, Señor. Están sometidos a opresiones, dificultades, hostigamiento, muchas veces hasta la muerte, Señor, por, por ser, por llevar adelante el cristianismo y llevar en sus vidas, Señor, a Cristo en su corazón. Protege a cada uno de ellos, Señor. En tus manos maravillosas colocamos su vida, igualmente las nuestras, Señor. Gracias por todo, Señor. Que el resto de este día, Señor, tu presencia y el Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Muchas gracias en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido y lo agradezco todo. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Muchas gracias y que tengan un feliz sábado. Estaremos sirviendo de nuestra oportunidad. Recuerden, recuerden, queridos hermanos, que más vale dos que uno. Eclesiastés, versículo 4, capítulo 4, versículo 9, la primera parte. ¿Ah? Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Un abrazo a la distancia.